Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana vamos a continuar profundizando acerca de los diferentes testimonios que hay acerca de Jesús. Hablaremos del testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre y uno muy importante, el testimonio de la multitud y de aquellos que querían apresar a Jesús. Pero antes de continuar, te invito a que le des me gusta al video y que también te suscribas a nuestro canal para que recibas mayor información acerca de estos estudios o otros tópicos de interés. Vayamos a un episodio en el cual Juan el Bautista tiene que enfrentarse con una controversia que comienza entre sus discípulos y los judíos. Acompáñeme a Juan capítulo 3, versículo 25. Y nos dice lo siguiente el evangelista: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El argumento principal es el rito de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos estaban discutiendo acerca del acto que hoy en día nosotros conocemos como bautizar, pero que los judíos practicaban como un rito de purificación o de limpieza a fin de poder presentarse en la presencia de Dios sin estar inmundos. Los judíos se sumergían en unos baños rituales llamados mikveh o mikvat, y cuando salían de ellos, sus impurezas habían quedado limpias. Es este rito el que Juan también adopta, pero entonces le añade un nuevo significado, el arrepentimiento. Para Juan era absurdo que una persona quisiese purificarse exteriormente a través del agua sin primero no haberse arrepentido de sus pecados. Una especie de purificación hipócrita, porque de todas maneras quedaba contaminado por todo aquello de lo cual no se había arrepentido. Y es este argumento el cual lleva a esta controversia entre los judíos y los discípulos de Juan, que ahora vienen y le dicen a Juan: Rabí. El ministerio de Juan no era similar a quizás las enseñanzas o la metodología que usaban los rabís o los maestros judíos, pero ellos lo llaman rabí como un símbolo de respeto, como un símbolo de admiración. Más bien el ministerio de Juan es mucho más paralelo al ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, como Elías, Eliseo, Miqueas, Isaías, que llaman al pueblo de Dios al arrepentimiento y a volver a Dios. Sin embargo, estos discípulos de Juan, en forma como muestra de admiración, le llaman rabí. Y se quejan porque dicen: en la otra persona de la cual tú diste testimonio, es decir, Jesús, está bautizando mucho más. Todos van a él. Es como que el bautismo de Juan comenzó a perder importancia o significación dentro de la cultura judía y ahora todos estaban yendo a Jesús. El gran problema era que Jesús estaba bautizando mucho más discípulos que Juan. Y si ya las enseñanzas de Juan y el bautismo de Juan había creado preocupación en los judíos, imagínense cuánta preocupación ahora creaba el ministerio de Jesús, que era aún más impactante que el ministerio de Juan. Atraía aún más personas que el mismo Juan el Bautista. Así que esto trajo grande preocupación. Y esto contrasta con lo que vamos a ver algunos capítulos más adelante, en donde Jesús más bien, en vez de ganar discípulos, pierde discípulos. Y estos les dicen a Juan, los discípulos le dicen a Juan: ¿qué vamos a hacer? Este otro tiene más influencia que tú estás perdiendo discípulos con él. Y Juan responde
con 3 puntos principales. Lo primero que Juan responde, o la forma en que Juan responde, es con ¿qué te fue dado? Es decir, ¿qué le fue dado a Juan y qué le fue dado a Jesús? En el versículo 27 leemos lo siguiente: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. La primera respuesta de Juan tiene que ver con lo que Dios le dio. Juan entendía claramente la distinción de lo que Dios le había dado a Jesús y lo que Dios le había dado a él. ¿Cuál era el rol que jugaba Jesús y cuál era el rol que jugaba Juan el Bautista? Y al responderle a sus discípulos, él llama la atención hacia este punto. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos ha dado. El segundo punto que Juan enfatiza en su respuesta es quién eres, quién era Jesús y quién era Juan el Bautista. En el versículo 29 nos dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan está haciendo alusión a las bodas judías, en donde habían diferentes roles que cada quien cumplía. Y el amigo del esposo es el que se encargaba de anunciar la llegada del esposo, el que se encargaba de elogiar al esposo, el que se encargaba de exaltar la unión entre el esposo y la esposa. Pero no tomaba el lugar del esposo. Una vez que la pareja nupcial ya entraba en la celebración, entonces el rol de este amigo del esposo menguaba y ellos pasaban a ser el centro de atención en toda la celebración nupcial. Juan estaba comparando el ministerio de Jesús y del pueblo de Jesús, los que creerían en Jesús, la nueva comunidad que Jesús estaba levantando con esta ceremonia, poniéndose él en el lugar del amigo que anuncia la llegada del novio y que cuyo rol es preparar con anticipación y con alegría la llegada de la pareja nupcial. Pero el tercer aspecto que desde el cual Juan responde esta interrogante que le presentan sus discípulos es ¿de dónde vienes? Noten lo que dice Juan en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, Juan entendía claramente de que su proveniencia, él era de origen completamente terrenal. Él era parte de esa comunidad que anteriormente se identifica con la esposa, que había una diferencia significativa entre él y Jesús, porque él era 100% terrenal, carnal, mientras que Jesús era de origen divino. Y al entender estos tres aspectos, quién era Juan versus quién era Jesús, de dónde venía Juan versus de dónde venía Jesús, y qué le fue dado a Juan versus qué le fue dado a Jesús, Juan dirigió a sus discípulos en un acto de humildad para que ellos aceptaran que el ministerio de Juan, el propósito principal de su ministerio, era anunciar la llegada de Jesús, no tomar su lugar. No era un asunto de competencias, a ver quién ganaba más discípulos. Era un asunto de misión, la cual Dios le había dado a Juan, a fin de que preparara el camino para anunciar el Dios
hecho humano, hecho carne, encarnizado, y que había traído el reino de Dios hacia la tierra para que todos nosotros podamos conocerle. Por lo tanto, solamente quedaban dos opciones. Luego de que Juan responde las preguntas a sus discípulos, él les deja dos opciones. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Una vez que Juan anuncia la venida de Jesús, solamente hay dos caminos. El creer y aceptar a Jesús como Dios encarnado, como Mesías, como Salvador, pues rechazarlo y entonces acarrearse sobre sí la ira eterna de Dios. Esas fueron las dos opciones que Juan les dio a sus discípulos. Quizás sus discípulos están esperando que Juan saliese con algún tipo de argumento para entonces poder retomar la fuerte influencia que él tenía. En cambio, se encontraron con un Juan que les había dado estas dos opciones. Es más, le estaba diciendo a estos discípulos: ¿qué hacen siguiéndome a mí? Vayan y sigan a Jesús, porque en Él está la vida eterna. Pero veamos un momento al primer testimonio que nos dio Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el primer testimonio que nos dio Juan el Bautista. Noten lo que dice en el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía porque él me envió a bautizar con agua. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. La clave aquí es que Juan tenía que observar sobre qué persona descendía el Espíritu y permanecía el Espíritu. Ahora, en la mayoría de los caracteres del Antiguo Testamento sobre los cuales descendió el Espíritu, profetas, reyes, patriarcas, etc., el Espíritu descendía y los llenaba de poder temporalmente. No era una permanencia que estaba con ellos. Sin embargo, en el caso de Jesús y en el caso del Mesías, habría una manifestación diferente del Espíritu Santo. Noten lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 2 en cuanto al Mesías. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El mismo Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, también hace una referencia a esta idea del Espíritu en la obra del Mesías, en la vida del Mesías. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. De hecho, este es el capítulo de Isaías que Jesús cita cuando se le pide que lea por primera vez en la sinagoga un fragmento del Antiguo Testamento y Jesús lo aplica sobre él. Una de las cualidades del Mesías es que el Espíritu Santo no solo descendería, sino permanecería y estaría constantemente en la obra que éste haría. Pero eso expande una característica aún más importante. Porque el hecho de que el Espíritu Santo permaneciera con el Mesías no solo implicaba de que él fuese lleno del Espíritu Santo, sino que Jesús es el único que puede bautizar en agua, como lo hacía Juan, pero también en Espíritu Santo.
Juan solamente podía bautizar en agua, pero Jesús podía bautizar en ambos. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, cuando dice que tienes que nacer de nuevo, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Noten lo que dice Juan en capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir a los otros evangelios que nos narran este encuentro cuando Juan bautiza a Jesús. Y cuando hay una voz del cielo que desciende, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y todas estas escenas nos recuerdan que en ese momento, tanto Jesús, que como dice Juan al principio, es Dios, el Espíritu de Dios y Dios estaban presentes, cada quien haciendo acciones diferentes. Dios el Padre decía, este es mi Hijo amado. Jesús estaba dando ejemplo y el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre él. Por eso es que nosotros tenemos una creencia que se llama la Trinidad, para poder incluir esta realidad de que Dios es uno, pero que al mismo tiempo se manifiesta en tres personas diferentes. ¿Se dan cuenta de la progresión? La purificación, el rito de purificación judía, de sumergirse en estos baños ritualísticos, supuestamente te limpiaba de tus impurezas. Juan viene y dice, eso es absurdo si tú no te has arrepentido. Por lo tanto, él predica una nueva inmersión en las aguas, un nuevo bautismo, un nuevo rito de purificación que no solo incluye la parte externa, sino que también incluye el corazón, el arrepentimiento interno. Y entonces viene Jesús, del cual Juan el Bautista dice, miren, yo los puedo bautizar en agua, pero yo no los puedo bautizar en el Espíritu Santo, pero este sí puede bautizarlos a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Y es en esa progresión donde nosotros entendemos precisamente la obra del Mesías y también nuestra idea moderna del bautismo. Pero ¿saben esta idea de que el Mesías habría de bautizar a las personas en el Espíritu Santo? No es nueva del Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento la llenura del Espíritu estaba exclusivamente reservada para personas que cumplían ciertos roles, como lo dijimos anteriormente, un profeta, rey David, Salomón, eran llenos del Espíritu. Pero en Joel 2 se nos hace una promesa que tiene que ver con la era mesiánica, la era de la restauración y la salvación de Dios y también el juicio de las naciones. Y en Joel 2:28, noten lo que nos dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, estas expresiones, siervos, siervas, ancianos, niños, se conocen en exégesis como merismos. Son extremos que nos ayudan o que nos hacen referencia a un todo. Es decir, los judíos y los gentiles. Solamente existen dos clases de personas en el mundo. O eres judío o eres no judío. Los hombres y las mujeres. O eres hombre o eres mujer. Son merismos que ayudan a señalar un todo. Y lo que está diciendo Joel es que en los tiempos finales, en la era mesiánica, en la era del Mesías, todos serían llenos con el mismo espíritu que empoderaba a los profetas. Ya las visiones no son nada más para Daniel, ni los sueños para Isaías, ni los milagros para Elías y para Eliseo. Ahora es para todos, y es precisamente esto lo que cita Pedro cuando luego del Pentecostés les cuestionan cómo ustedes hablan en nuestros idiomas, los judíos que venían de la diáspora, que habían llegado a Jerusalén para poder celebrar el festival judío.
y ven a los discípulos hablando en los idiomas de ellos, en los idiomas en los cuales ellos se habían aprendido en los sitios de donde venían. Y entonces lanza la acusación que estaban borrachos, estaban ebrios. Y Pedro le responde, sacando precisamente este texto de Joel y diciendo, no, esto no es que están ebrios. Es muy temprano para que estén ebrios. Esto es el cumplimiento de la profecía que se había anunciado en Joel y que gracias a que Jesús vino y puede bautizar en el Espíritu, ahora su Espíritu se está derramando en toda carne. Juan cualifica a Jesús como el único que bautiza con el Espíritu Santo, como el Hijo de Dios. Y esto no es referencia a Jesús como un ser inferior. Como hemos hablado en otros de estos programas, es referencia directamente a la encarnación de Jesús, y nosotros encontramos esta misma expresión usada en Mateo, en la narración en la cual María dialoga con el ángel. Y María le dice, ¿cómo va a ser esto posible? Y el ángel dice, no te preocupes, Dios va a hacer esto, porque lo que está en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Es una referencia directa, no a la inferioridad de Jesús en una jerarquía donde Dios, el Padre, es principal y los demás están por debajo. No, es una referencia directa a la encarnación de Jesús. Y Juan también lo califica como el Cordero de Dios, que es una referencia doble al sistema de sacrificios que existía dentro del pueblo de Israel, y también a Isaías 53, cuando el profeta nos dice que como cordero no abrió su boca y fue al matadero. Pero dejemos a Juan, el testimonio de Juan a un lado, y vayamos a una declaración escandalosa que hizo Jesús, que nos lleva a ver otro testimonio, quizás no mucho más trascendental que el de Juan, de Juan el Bautista. En Juan capítulo 6, 51, Jesús dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta frase fue tan escandalosa y tan fuerte que causó que varios de sus discípulos finalmente abandonaran a Jesús. ¿Pero a qué se refería Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Y por qué era tan escandaloso esto para ellos? ¿Por qué fue tan escandaloso esto para ellos? Primero, la referencia al pan del cielo es una alusión directa al maná, cuya narración la encontramos en el libro de Éxodo. Los israelitas estaban en el desierto, no tenían que comer, la tierra no era fructífera para poder producir suficientes enseres, frutas, para poder alimentar a todo este pueblo, y ellos se quejaron de que iban a morir de hambre. La respuesta de Dios fue el maná, que en hebreo quiere decir la cosa. No tenían otra explicación, porque nunca habían visto algo así que le dijeron la cosa. Y le usaban esta especie de mezcla de harina, no sabemos qué era, para entonces poder hacer pan. Pero en los versículos anteriores nosotros podemos encontrar que no solo la idea de pan del cielo es una alusión al maná, sino que también en el contexto Jesús precisamente hace esta acotación. Y antes de que Jesús dé esta declaración, los fariseos, los líderes religiosos, comienzan a debatir con Jesús y le dicen lo siguiente, versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por lo tanto, son los mismos líderes religiosos los que cuestionan a Jesús y les dice, danos una gran señal, porque nosotros tenemos la señal del maná, pero ¿qué señal haces tú? ¿Saben? Lo curioso es que si ustedes van a unos versículos más arriba, van a notar que Jesús recientemente había alimentado a una multitud que, contada en términos de hombre, eran 5,000 hombres. Pero si le añadimos las mujeres y los niños, estamos hablando entre 15 a 20,000 personas
con tan solo 5 panes de cebada, comida de pobre, y 2 pececillos. Es un milagro tan impresionante y paralelo al milagro del maná en el desierto, porque en ambos casos los recursos eran escasos o casi nulos. La multitud inmensa y la necesidad era alimentarles. Y en ambos casos Jesús, Dios, hizo el milagro en forma impresionante. Además de eso, había cruzado al otro lado del mar de Galilea sin que nadie se hubiese dado cuenta. Había caminado sobre el mar. Tanto así que al llegar al otro lado, la gente se le preguntaba, ¿cómo llegaste tú aquí? Es imposible que usando formas humanas hayas llegado aquí. Por lo tanto, Jesús les había dado señales tan impactantes como el maná en el desierto. Pero Jesús les corrige a ellos su entendimiento acerca del pan celestial. En el versículo 32 leemos lo siguiente: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es decir, los judíos no se habían apercibido de que algo mucho más importante que el maná, que la cosa que descendió del cielo, estaba delante de ellos. Dios quería darle una mayor bendición. Ellos estaban pensando en una galletita y Dios quería darles un gran pan. Ellos querían que Jesús hiciera un milagro como el maná del desierto, que comieron los padres de ellos y murieron, versus Dios que les estaba dando el pan celestial, el cual les podía dar la vida eterna. Pero hay algo más. En el pensamiento judío, la expresión pan de Dios era una referencia a la Torá, o el pan de la presencia en el santuario. Tanto así que en un Midrash, que es una especie de comentario judío acerca de libros del Antiguo Testamento, en un Midrash de Eclesiastés, noten lo que dice. Todas las referencias acerca de comer y beber en el libro de Eclesiastés representan el Torá y las buenas obras. Para los judíos, la Torá, los 10 mandamientos y más específicamente los primeros 5 libros de Moisés y sus estipulaciones, representaban la forma de acercarse a Dios y por eso eran comparados con el pan de vida. Porque si tú observabas estrictamente estas regulaciones, entonces podías obtener la salvación que Dios te dio a darte. Jesús estaba en este caso sustituyendo su persona por la Torá, no solo como el camino a acercarse a Dios, sino como la única forma de obtener salvación y la vida eterna. Para los judíos, el camino a Dios era por en medio de la obediencia estricta a la Torá, pero para Jesús discute que ese no es el camino. Creer en Jesús es el camino. Es decir, no solo Jesús reemplaza y su presencia es un milagro mucho más importante que el maná en el desierto, sino que aparte de eso, el creer en Él, en acercarse a Jesús como Salvador, sustituye la Torá, la observancia a la Torá, como el camino para acercarse a Dios. En el versículo 53 Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el que me envió
como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres, el maná, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Al Jesús dar esta declaración fue demasiado escandalosa por todas las implicaciones que tenía. Ellos entendían perfectamente que Jesús no estaba hablando directamente de comerse el cuerpo de Jesús. Ellos entendían claramente que Jesús estaba haciendo una referencia directa a lo que ellos habían por siempre considerado como que era el milagro más impresionante de Dios y la forma de acercarse a Él. Él estaba diciendo que Él era superior a la Torá, que la Torá no podía hacer que los judíos, no podía transformarlos, la Torá no podía hacer que los judíos decían lo que decían que podía hacer. La Torá no te podía acercarte a Dios. Solamente Jesús podía obtener este resultado. Solamente aceptando a Jesús, y por eso Él luego nos deja el rito que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Eucaristía, la comunión, en donde Él dice, esta copa es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Es la idea de digerir internamente, aceptar a Jesús al punto de que pueda ser parte completo de ti. Es parte de tu substancia, de quien tú eres. Aceptar a Jesús y entregarse a Él de esa manera es lo único que nos puede acercar a Dios. En contraste con la escena anterior, donde Jesús bautizaba a muchos discípulos, más discípulos que Juan, esta escena es caracterizada porque por esta palabra muy dura, muchos abandonan a Jesús. Desafiaba o contrariaba la esencia principal del judaísmo. Pero Jesús no se intimida y más bien les dice a los dos, ¿ustedes se quieren ir también? Y noten la respuesta de Pedro. Versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro estaba claro de que no era a través de la Torá o los elementos judíos la forma en la cual él se podía acercar a Dios y obtener salvación, que solamente era en Jesús esto una posibilidad. Pero vayamos al siguiente testimonio. Y vamos a ver un capítulo más atrás, al capítulo 5 de Juan. Y es el testimonio del Padre. Ahora, esto es muy importante porque el testimonio del Padre para los judíos era el testimonio más importante. De hecho, Jesús era constantemente acusado por los líderes religiosos de ser un falso maestro, un engañador. Atribuían los milagros que Jesús decía a Belcebú, a los poderes malignos. Y cuestionaban la lealtad de Jesús hacia Dios porque consideraban que Jesús rompía las tradiciones y las ordenanzas judías, particularmente el sábado, según los judíos concebían que se debía observar. Y una de estas ocasiones fue cuando Jesús sanó al paralítico en el estante de Betesda. Y es a esta narrativa que quiero que ustedes se dirijan en este momento. El gran problema en toda esta narración no es que Jesús hubiese sanado a este hombre, lo cual también era un quebrantamiento de la ordenanza sabática, según los judíos la entendían, sino que Jesús le había dado a este hombre la instrucción de tomar su lecho, su cama donde dormía y andar. De acuerdo con la tradición judía, en cuanto a la observancia del sábado, este hombre no debía transportar un objeto de un lugar a otro, pues al llevar esa carga, como transportarla, transgredía el sábado porque eso era un trabajo. Era permitido, por ejemplo, llevar a un hombre en una camilla, una persona que estuviese lesionada, pero llevar la camilla sola, eso no era permitido porque estabas transportando un objeto y no era algo necesario. Este hombre debió haberse quedado ahí, cuidando su camilla o su lecho para que no se lo robaran,
debió haber esperado que pasaran las horas sabáticas para comenzar a andar. Cualquier cosa hubiese hecho, o haberse ido y regresar después, pero no transportar su lecho. Y en el caso de Jesús, Jesús no es acusado de transgredir el sábado. Jesús es acusado de incitar a este hombre a que quebrante el sábado. Y nosotros conocemos la historia de que este hombre, cuando se encuentra con los fariseos lo cuestionan y él les dice: el hombre que me sanó, que es una obra que los judíos interpretarían que solamente una persona ungida por Dios podía hacer, ese hombre me sanó y me dijo que tomara mi lecho. Pero el hombre nunca había conocido a Jesús, no se acordaba quién era, así que no lo podía identificar. Hasta que ve a Jesús y entonces le dice a los fariseos: este es el hombre que me ordenó tomar mi lecho y andar. Así que estos hombres comienzan entonces a enfrentar a Jesús, a confrontar a Jesús, y Jesús les da una respuesta aún mucho más controversial que el hecho de decirle a este hombre que tomara su lecho y andara. Noten lo que dice Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto es un punto muy importante. Esto es un punto extremadamente importante. Porque repito, hay personas hay predicadores, ideas que quieren poner a Jesús como inferior al Padre. Y lo modifican. Bueno, no es inferior en naturaleza, sino inferior en autoridad. Y en este caso, Jesús no solo está hablando de igualdad en naturaleza, los dos son Dios, sino que está hablando de igualdad en autoridad. Juan, al ver a Jesús, no veía la diferencia, entendía que Jesús estaba diciendo que no había diferencia entre él y Dios. Los judíos no podían señalarlo por quebrantar el sábado, porque Jesús tenía la misma soberanía sobre el sábado que el Padre, que el Dios creador. Los judíos no tenían autoridad para legislar el sábado. Jesús sí, porque Jesús creó el sábado. En otras palabras, Jesús le estaba respondiendo a estos judíos: ¿cómo ustedes vienen a señalarme a mí si yo soy el autor del sábado? Y mi Padre y yo, desde el principio del sábado, trabajamos. Jesús estaba poniendo en la misma autoridad de Dios. Y es en este contexto donde Jesús entonces se refiere al testimonio que el Padre da de él. Déjenme leérselos, versículos 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo si no le ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo hace a los que quiere, da vida. Porque nadie juzga al Padre, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta? Jesús hace una comparación y habla de la igualdad. No puedes honrar al Padre si no honras al Hijo, y no puedes honrar al Hijo si no honras al Padre. Así como el Padre levanta muertos, también el Hijo levanta muertos. Es igualdad. Son exactamente iguales. No hay diferencia en autoridad, no hay diferencia en naturaleza. La única diferencia es que en Jesús Dios se hizo humano y asumió esta naturaleza. Pero es la única característica, ni siquiera es una diferencia, la única característica particular. De resto son exactamente iguales, y esto pues encajaba bien con la teología judía. Primero, porque solo una persona que era aprobada por Dios,
podía hacer estas obras o milagros que Jesús hacía. Así hemos discutido también en otros momentos en los cuales los judíos estaban en un dilema. Porque por un lado Jesús no seguía las tradiciones judías y según ellos quebrantaba el sábado, pero por otro lado hacía obras que solamente una persona ungida por Dios y aprobada por Dios podía hacer. Hacía los mismos milagros que hacían los profetas. Así que el hecho de que Jesús le estaba diciendo a ellos, miren, estas obras que yo hago son las mismas obras que hace el Padre, encaja perfectamente en la teología judía. Segundo, porque las obras que Jesús hacían eran particularmente características de las obras que el Mesías haría. Eran características particulares de la era mesiánica. Por lo menos, noten lo que dice en Isaías 35, versículos 5 al 8. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrenciales. El páramo se convertirá en estanque, el sedecal en manantiales de agua y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino no se extraviará, por más torpe que sea. Es decir, es imposible que se extravíe porque Dios lo está guiando. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían que estas obras, el sanar los ciegos, especialmente aquellos que nunca habían visto, dar voz a los mudos, sanar a los cojos, eran obras características de la era mesiánica, y el milagro que Jesús acababa de hacer en sábado precisamente tenía que direccionar las mentes de estos líderes hacia la obra mesiánica. Era el producto de la aprobación divina. Dios aprobaba ese milagro en sábado, si no, no hubiese podido ocurrir. Era parte de su rol como Mesías y Jesús hacía estos milagros intencionalmente. Y los evangelistas los grabaron intencionalmente para que nosotros entendamos de que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Ahora, Jesús, contrariamente a los fariseos y saduceos, arguye que Él no da testimonio de Él. Los judíos, cada vez que querían discutir con Jesús, hacían referencia al testimonio de otros judíos. Pero Jesús dice, yo no doy testimonio de mí. Él no se autojustifica, sino que noten lo que dice Jesús acerca de las dos formas o las dos cosas que dan testimonio de Él. Juan capítulo 5, versículo 37, Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús dice, el Padre da testimonio de mí, no solo porque en el evento del bautismo el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre mí y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. No solo eso, sino que las obras que yo hago, según la teología de ustedes judíos, solamente las puedo hacer si Dios lo aprueba, si Dios unge a esa persona. Así que mi Padre, mis obras dan testimonio de que Dios da testimonio de que de quien yo digo que yo soy. Pero lo segundo es la palabra. Jesús les dice, ustedes tienen las Escrituras, escudriñenlas bien, porque si las escudriñan bien se van a dar cuenta de que todo lo que yo estoy haciendo está en perfecta armonía con lo que ha sido revelado anteriormente, y entenderían que mis obras son las obras que el Mesías, que había sido anunciado que el Mesías haría. Por lo tanto, ellas también dan testimonio de mí. Gracias a estos dos aspectos, nosotros podemos estar seguros de la obra de Jesús y la veracidad de todo lo que dijo. Pero hay un testimonio más. Y este testimonio tiene que ver con personas que eran adversas a Jesús.
En este contexto vamos a ir a la fiesta de los tabernáculos y durante esta fiesta, de este episodio, ya la tensión entre Jesús y los líderes religiosos estaba llegando a límites bastante incambiables. Por un lado, Jesús decía que sus obras le daban capacidad de decir que él era el Mesías. Por el otro lado, los líderes religiosos decían que no podía ser, pues Jesús venía de Galilea y el Mesías tenía que venir de Belén. Y aparte de eso, Jesús quebrantaba el sábado y otras normas judías como, por ejemplo, la pureza, ¿no? Cuando los judíos se quejan de que los discípulos de Jesús no se lavan las manos conforme a la tradición judía. Es decir, que Jesús estaba desafiando todas las normas judías y no podía ser visto como una persona temerosa de Dios, mucho menos como el Mesías, porque el Mesías actuaría en perfecta armonía con las ordenanzas divinas. Sin embargo, Jesús les dice a ellos, no, ustedes no entienden la autoridad bajo la cual yo hago esto. Ustedes han puesto sus normas y con sus tradiciones han violentado el mandamiento. Y en Juan 7, justamente llegando ya al final de la fiesta de los tabernáculos, Jesús nuevamente hace una declaración que crea gran controversia. En el versículo 37 de Juan 7 leemos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Aquí la parte glorificado quiere decir pasado por el proceso del Calvario. Ahora Jesús fue muy inteligente porque una de las cosas con las cuales se asociaba precisamente la fiesta de los tabernáculos era con la lluvia para la cosecha. De hecho, uno de los pasajes que se leía en el día número 1 de la fiesta de los tabernáculos lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 16 y 17. Noten lo que dicen. Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. Es decir, los judíos asociaban la abundancia de lluvia para la cosecha con la fiesta de los tabernáculos. Otro pasaje que también se leía en esta fiesta es Isaías 12:3, donde dice, y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Ambos pasajes eran leídos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos y Jesús aprovechó este contexto para decirles, yo soy la fuente del agua prometida y que en forma simbólica se celebra en esta fiesta. Jeremías 17:13 nos dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jesús le estaba diciendo, como le dijo a la mujer samaritana, yo soy la fuente de agua viva. Si ustedes toman esta agua, vuelven a tener sed, pero la única fuente de agua viva en referencia a la salvación soy yo. Los fariseos tenían este gran problema con Jesús. No aceptaban lo que Jesús decía y cuestionaban esta idea que Jesús estaba presentando. Entonces noten lo que hace Jesús. Jesús, enseñando en el templo, alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Es decir, los fariseos tenían el mismo problema de las personas que menciona Jeremías 17 cuando dice que los que se apartan serán avergonzados y los que se apartaron de Dios serán escritos en el polvo. Tenían exactamente el mismo problema. Como estas personas no conocían a Dios,
así también los fariseos y los líderes religiosos no conocían a Dios y a quien Él había enviado. Pero en contraste, nosotros encontramos promesas mesiánicas que tienen que ver con esto, con esta idea de poder ser saciados en forma permanente. Noten Isaías 51:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Jesús inteligentemente, como hizo con Nicodemo, con la idea de nacer en agua y en el Espíritu, o con la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob, usó el mismo símbolo del agua en el contexto de la fiesta de los tabernáculos para repetir la misma enseñanza, que Él era el Mesías, que Él es Dios. Y ante esta enseñanza hubo dos respuestas. Los líderes religiosos inmediatamente querían prender a Jesús para ejecutarlo. El texto nos dice que no lo hicieron porque todavía no había llegado su momento. Pero hubo otra reacción. Y la vemos en dos grupos de personas. Lo primero es la multitud. Noten lo que dice Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que el del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Claro, nosotros leyendo el texto es una especie de pregunta retórica. Claro, si Jesús nació en Belén. Pregúntenle a María y a José. Él nació, pregúntenle a sus hermanos, Él nació en Belén. Viene precisamente del sitio donde ustedes están diciendo que habría de venir el Mesías. Solo que comenzó su ministerio en Galilea, pero Él no era de Galilea. Él había nacido en Belén. Así que esta multitud, al escuchar a Jesús enseñar, la única conclusión que podían llegar con toda la evidencia que presentaba Jesús, es de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, y que Jesús era el profeta que se había anunciado en Deuteronomio. Pero hay otro grupo, porque los fariseos mandan a los alguaciles para que tomen preso a Jesús y lo traigan y entonces poder detener su obra y enjuiciarlo. Y noten lo que los alguaciles le responden a los fariseos, Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha enseñado como este hombre. Es decir, las mismas personas que estos hombres habían enviado para poner preso a Jesús, regresaron con las manos vacías diciendo, las enseñanzas de Jesús son demasiado contundentes y nosotros no podemos ponerlo preso porque definitivamente este hombre tiene que ser el Mesías enviado por Dios. Ahora solo queda la reacción que tengas tú en cuanto a las enseñanzas de Jesús. ¿Quién dices tú que Jesús es? No solo desde el punto de vista teológico, sino quién es Jesús para ti personalmente. Espero que puedas decir que para ti Jesús es tu Salvador, el único que puede dar agua que quita sed para siempre y alimento que elimina el hambre por la eternidad. Espero que hayas disfrutado esta lección. Nos vemos la semana que viene y que Dios te bendiga.